Estás escuchando Pulso Femenino, el podcast donde buscamos repolitizar el feminismo amplificando las voces femeninas y diversas. Soy Renata Suárez y te invito a ponerte los lentes morados y unirte a la conversación. Hola, muchas gracias a quienes nos están viendo, escuchando. Bienvenidos otra vez a Pulso Femenino, un espacio hecho por y para mujeres. El día de hoy tengo a una invitada muy especial, sonidista, escritora, ávida lectora, pero más importante, mi amiga y compañera de aventuras literarias, Caro Arista. ¿Cómo estás, Carito? Bien, muchas gracias por la invitación. No hay de qué, amiga. Mira, estamos aquí el día de hoy para hablar sobre la mirada femenina en la literatura. Es un tema que tú y yo hemos platicado varias veces y me gustaría primero tener tu punto de vista sobre la decisión consciente que una toma a empezar a leer autoras, casi exclusivamente. Uh-huh. Pues es una decisión al principio, pues no sé si yo no la sentí tan consciente en un inicio, solo empecé como probaditas. Y de esas probaditas me di cuenta de ciertos temas que abordaban y la diferencia con autores masculinos en ese, pues, cuando tocan ciertos temas como de sentimientos o como sociales. Entonces como que ahí fue cuando me di cuenta de que había algo que me gustaba más que otras cosas. Entonces ya ahí fue una decisión consciente de que me gustaban mucho más las autoras femeninas y cómo trataban ciertos temas y así. Entonces, creo que es un paso, pues, importante. Ya que en mi librero haya muchas más cosas de autoras que de autores. Y que también siento que, no sé si te pasa, pero creo que los autores se quedan con ciertos temas, o sea, los autores masculinos se quedan con ciertos temas ellos para abordar y no se salen de esa zona. Bueno, a mí me da esa percepción como que tal vez es por solo el tipo de libros que consumo, pero como que se quedan en ese círculo y siento que las autoras exploran otras cosas. Entonces como que tengo muchos libros de autoras que exploran muchísimas cosas alrededor de, pues, de sus narrativas y de sus personajes y que al final pues se quedan en mi corazoncito. No sé qué piensas tú como de esa situación. Yo coincido, o sea, me acuerdo perfecto el día que no tiene mucho, lo cual me parece muy raro, porque digo, este es un espacio donde hemos hablado una y otra vez de feminismo y yo sería muy consciente que hay que leer autoras, que hay que leer mujeres, que hay que leer, pero yo lo había enfocado un poco a la parte como de teoría feminista, ¿no? De libros que hablaran de la sociedad, de como en esos temas, ¿no? Ahí yo, hay que leer autoras, siempre hay que leer autoras. Y recuerdo que no hace mucho volteé a ver mi librero y me di cuenta que eran casi exclusivamente mujeres las autoras que tengo en mi librero. Que como lectora sabrás que es un espacio sagrado, ¿no? Uh-huh. Es como, está decorado, está acomodado alfabéticamente, por colores, por tamaño, por sagas, por un montón de cosas, ¿no? Es decir, como puedo contar con los dedos de una mano tres que hay en mi librero. Fue un momento de reflexión, como dices, de hacer consciente esta decisión de leer casi exclusivamente mujeres, pero después me llevó a reflexiones sobre justo lo que decías, principalmente sobre las tramas y las subtramas de los libros, ¿no? O sea, cómo escriben las mujeres, cómo escriben los hombres, y creo que tú y yo nos encontramos en un género muy concreto que es la literatura fantástica, que la verdad, pues es lo que más nos gusta leer, no exclusivamente, pero sí es para mí y sé que para ti también un género que pues enciende como otras emociones, otras fibras, otras vivencias, toca otras fibras. Entonces, sí creo que en las tramas y las subtramas, específicamente la literatura fantástica, de pronto las mujeres exploran un poco más a sus personajes como algo general, como seres humanos, que de pronto yo siento que sobre todo cuando escriben personajes femeninos, los autores varones, hay siempre como un cierto grado de deshumanización del personaje femenino, ¿no? Para explicar este punto yo siempre digo que basta con leer cómo te presentan a un personaje la primera vez que lo ves, ¿no? La presentación de los personajes femeninos desde la perspectiva masculina siempre es
era hermosa y la forma de su cara y O la cómo forma se mueve. y cómo se movía, dulce como no sé qué, y es una descripción cuasi sexualizada de un personaje. Mientras que cuando lees autoras mujeres, tanto cuando describen como personajes femeninos como masculinos, tienden menos a la hipersexualización de sus propios personajes, que es algo que a mí en lo personal llega a molestarme mucho. Pero eso me lleva a mi siguiente tema, que hay una cosa que se llama Wattpad, que formó la personalidad de muchas lectoras alrededor del mundo. Y creo que desde entonces existe una hipersexualización de personajes desde la parte de los autores, pero también últimamente un deseo de los mercados de leer esos personajes hipersexualizados, esas tramas hipersexualizadas. Entonces yo quería preguntarte sobre tu opinión en estas como obras literarias, porque lo son al final del día, pero que son muy redundantes con el tema de las relaciones amorosas, de la parte como ¿Sexual? del erotismo. Uh-huh. ¿Qué opinión te merece este tipo de escritura, Caro? Pues es que a mí me conflictúa un poco cómo se dio todo, la verdad. O sea, yo tengo a 2 autoras así en mi top favoritas y creo que ya habíamos hablado de esto porque creo que leíste el primer libro que se llama, se los recomiendo mucho a todos, Secretos de la Luna Llena, es una trilogía y el primero se llama Alianzas. Entonces las autoras son españolas, es Iria G. Parente y Selene M. Pascual, y ellas hablaban justo de no tratar pues el erotismo y como la sexualidad en los libros juveniles como tabú, sino como pues como lo que es, o sea, como una exploración, como esta parte de no satanizarlo en los libros para jóvenes, porque no hagan eso, está mal, o no es para ustedes, o sea, es como de, pues es una parte de la exploración, y en esa parte yo estaba muy como de acuerdo, y dije, ok, sí, pero luego empezaron a salir cosas como muy, pues no sé, o sea, me conflictó un poco porque dimos un brinco muy, muy drástico en toda esta parte y ahora me sorprende porque antes yo empecé leyendo pues cosas como, ¿cómo se dice? Distópicas. Entonces empecé con Divergente, con Los Juegos del Hambre, o sea, Vibras del 2013. Entonces, pues no había eso y no había pues escenas más 18, más 21 ni nada de eso. Entonces, de la nada regreso al mercado y ya dimos un salto gigante y yo, pues no es que me espantara, pero sí me saqué de onda. Dije, claro, ¿en qué momento? Y pues siento que sí se dio mucho por Wattpad, pero también me preocupa más que nada la romantización de ciertos actos que se dan como en estos contextos eróticos que son pues violentos y la gente los romantiza y eso sí me preocupa, o sea, y ahí sí pues no estoy de acuerdo. y que la gente los idealice y que diga así como de no manches, yo quiero eso, y es como de hermana, ¿no? ¿Qué? No, por ahí no es. Entonces, o sea, sí estoy de acuerdo con esta parte de pues es algo que pasa, es algo que está dentro de las relaciones, es algo pues X natural, pero también es como de, o sea, cuidar mucho pues todo este sentido de que hay cosas que son violentas y que no se deben normalizar y no se deben romantizar, y siento que se dio mucho en Wattpad justo, o sea, yo voy a admitirlo. Yo sí leí en Wattpad porque yo leía fanfics, o sea, pues sí. Nunca leí un libro como tal de Wattpad, pero sí me enteré de algunos. Y sí tenía amigas que los leían y me contaban y así, pero yo sí me sacaba de onda de esas cosas. Y ahorita que ya soy más grande y lo veo en retrospectiva, sí me preocupa. Y ahorita lo veo y me sigue preocupando un poco. Por ejemplo, también en TikTok luego salen estos como pops y pues de personajes, o sea, literarios de pues como pop pasa una situación y pues es más 18 y así, pero son cosas muy violentas y que a mí pues sí me preocupa, ¿sabes? Entonces no sé, como que... Sí, lo entiendo perfecto, o sea, aclarar que no es como de, ay, qué susto, eso no, sino más bien de un poco lo que pasa cuando las tramas se enfocan demasiado en esta parte y deja de ser algo que forma parte de la historia que estás contando a convertirse en la trama completa de lo que estás contando. O sea, yo lo veo mucho y me he quejado hasta el cansancio de este libro y si alguien que le gusta mucho Sarah J. Maas ve esto me va a crucificar. Pero
el último libro de una saga llamada Una corte de rosas y espinas tiene mucho esta parte de como lo que la audiencia desea son ese tipo de escenas, es este tipo de contenido. Dejo de poner atención a cómo escribo mi trama y me concentro en escribir pues como este otro eje, ¿no? Ujú. De la historia. Que yo coincido en que es y debe ser parte, porque así como la sexualidad es parte de los seres humanos, si tú lees un buen libro, pues esperas que un personaje tenga este desarrollo como integral, ¿no? O sea, en todos los ejes de su vida. Pero creo que empieza a haber una disonancia cuando un autor, por darle gusto al mercado, empieza a escribir de cierta forma, con ciertas palabras, descuidando ciertas cosas, y es algo que a mí me ha tocado ver con muchas autoras. Porque, de nuevo, leo casi puras autoras, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es esta parte de convertir la literatura en algo que tenga que siempre obedecer como a las leyes del mercado, ¿no? O sea, creo que con esta repopularización de los libros, de la literatura, empezó a surgir también un tema curioso que es escribir para vender y no escribir por escribir una buena historia, por escribir un buen personaje. Y creo que a raíz de ello surgen varios problemas con el tipo de escritura, con los tipos de narrativa, y de ahí surge principalmente, yo creo, la normalización de esta violencia, ¿no? Y como lo escribí una vez y funcionó, pues lo escribo una y otra vez de diferentes formas, con diferentes nombres, con otras características, en otras historias, y la gente la sigue consumiendo, y como sigue siendo pues un objeto de consumo que no está como siendo señalado por ese tema, pues se repite, ¿no? Como la cadena. Y eso ha provocado que yo entro a TikTok, por ejemplo, y me recomiendan así de que no, un gran libro, no sé qué, lo leo y no es un gran libro, no tiene una buena trama, no tiene buenos personajes, no tiene casi nada de lo que yo considero que tiene que tener un buen libro, pero estamos todas enamoradas del personaje principal, ¿no? Que es súper tóxico, que es súper posesivo, que etcétera, etcétera. Y creo que es algo que se repite casi sin querer entre las audiencias y sobre todo en las audiencias más jóvenes. Y pensando en este tipo de audiencias, me gustaría platicar de tú cuando empezaste a leer, ¿cómo creías que iba a ser tu relación con la lectura más adelante? ¿Pensabas en eso? ¿No pensabas en eso? Pues es que yo empecé a leer pues como a los 13 años y me acuerdo perfecto porque estaba en Costco. Y entonces ves que antes tenían como una mesa con un montón de libros apilados así como... Pues aquí hay libros, así como la ropa, pues aquí hay ropa. Entonces había libros y me acuerdo que vi el de Insurgente, que es el segundo de la saga de Divergente. Y me acuerdo perfecto que lo vi. La sinopsis no decía nada, decía 4 palabras, o sea, 4 oraciones así, muy potentes. Y yo no leía y le dije a mi mamá, por favor, cómprame esto, lo necesito. Y yo no sabía que era el libro 2, entonces lo compré. Luego no entendí nada y dije, rayos, creo que me equivoqué. Lo leí todo. Y pues ya como mi mamá vio que ya lo había leído, porque no podía decirle me equivoqué del libro. Entonces ya me compró. Y ahí empezó una adicción que yo no sabía que me iba a costar tanto dinero. Y la verdad es que antes pues sí leía muchísimo. O sea, creo que era literal una rata de biblioteca. Y yo estaba ahí oculta en la luz de la luna, casi con una lamparita así. Y pues empecé a leer y a leer y a leer. Y luego me tuvieron que detener, como que poner un alto, me compraron una Kindle, pero no era algo que yo pensara como mi futuro como lectora. O sea, yo siempre pensé en que pues siempre me iba a gustar leer. O sea, y sabía que la fantasía era como mi top de top. O sea, sí leí otras cosas después porque dije, tengo que ver qué más hay. Pero sí me quedé en la fantasía y me sigo quedando en la fantasía y me gusta mucho porque creo que puedes aportar muchos temas actuales y contemporáneos a través, y creo que hasta lo hace más evidente. O sea, que lo disfraces con carrozas, con poderes, con magia, con arco y flecha si quieres. O sea, no lo hace que lo veas y luego hagas como la analogía de rayos, esto está pasando en mi mundo, que no tiene nada de esta decoración ni nada de eso. Entonces, pues me gusta mucho eso. Pero no es algo que piense. Cuando llegué a la carrera sí me pegó un poco no leer, porque pues me ocupé en otras cosas. Y así, pero yo sabía que iba a regresar. O sea, que siempre mi lugar seguro era un libro, una cobija y una lámpara, por si acaso. Y ya, entonces, pero no es algo que pensara, de hecho, o sea, como futuro, hasta, pues me gusta escribir, entonces, como que ese fue mi salto. Dije, ya leo, ya escribo, y pues ahora es, ¿qué sigue? ¿Qué escalón me toca ahora? Pero es algo que sé que siempre voy a hacer y que siempre me va a gustar.
y estoy pues dispuesta a explorar otras cosas, pero siempre a través de las páginas de un libro. Me gusta mucho ese punto de vista y quiero volver a lo que decías, que para mí es algo vital que hablemos, que es un punto de vista al final muy sesgado porque somos dos amantes de la literatura fantástica. Pero yo sí creo que existe una brecha muy grande entre cómo la gente percibe ciertos tipos de lectura, ¿no? Esta como superioridad intelectual de decir, ay, tú lees libros de fantasía y yo leo, inserte cualquier otra categoría literaria, ¿no? Entonces creo que es un poco también romper como este esquema de decir que hay niveles de intelectualidad dentro de los libros que uno lee, porque eso lleva, creo yo, a muchas personas que podrían disfrutar la lectura a no disfrutarla porque se sienten obligados a leer ciertos tipos de género que a lo mejor no van contigo. Al final hay mucha gente a la que no le gusta la literatura fantástica, prefiere otros géneros y no los hace menos o más lectores, ¿no? Entonces creo que esta popularización de la literatura fantástica en el mundo juvenil, sobre todo porque pues incluso si tú vas a una librería y tú vas a la categoría que dice adultos jóvenes, vas a encontrar casi puros libros de fantasía, ¿no? O sea, es una categoría en sí misma que encontró su target de mercado en los adultos jóvenes. Pero creo que es una cara como uno de los dos lados, ¿no? Por un lado, lo que empezamos platicando de esta como escribir para que me lean, para que me compren, y entonces caer en cierto tipo de estereotipos, de una y otra vez la misma trama con otras, como con otras palabras, o la construcción de mundos fantásticos que son casi iguales que otro libro, como se empiezan a dar estas situaciones, pero por otro lado me parece que es un gran camino para empezar en la lectura y que no deberíamos como hacerle el feo a la lectura fantástica, a la literatura de dragones, de magia, de mundos, porque nuevos. Claro, al final yo creo que por algo le llama a los adultos jóvenes, ¿no? O sea, es un buen lugar por donde empezar. Y yo creo que definitivamente siempre todo debe probarse, como uno como lector debe probar otros géneros literarios. Yo disfruto leer otros géneros, por supuesto que sí, pero no está mal que tengas uno preferido y que resulte ser ese, la literatura fantástica. Creo que hay que quitarle un poco el estigma, ¿no? De que no sirve, de que no es leer, porque hay gente que llega a esos extremos de decir que leer eso no es leer. Entonces, ¿qué piensas sobre estos estereotipos, tanto en ciertos tipos de géneros, de tramas, de autoras? Porque creo que hay como un señalamiento a la literatura fantástica y otro muy grande, y podría atreverme a decir que hasta aún más grande, al romance. ¿Qué opinas de esto? A mí es algo que me enoja. Es algo que me enoja mucho porque me acuerdo mucho cuando estábamos en la secundaria, o pues normalmente pasa en todas las escuelas, que te obligan a leer clásicos. Y yo no estoy en contra de los clásicos, estoy en contra de que hay edades para leer cierto tipo de cosas. Entonces, pues ni siquiera es cierto tipo de géneros, literal de cierto tipo de cosas no se pueden leer a cierta edad, porque pasa lo que dices, o sea, la gente ya no quiere leer. Y es algo pues muy fuerte, ¿no? O sea, se están al final, bueno, más bien, ya no se abren a nuevos pensamientos, a nuevas formas de ver las cosas, a ideales, a muchas cosas que los libros te dan como entre páginas. Entonces a mí eso de que desde la escuela te digan es que tienes que leer, yo me acuerdo, leímos Otelo de Shakespeare, a mí me encantó, yo fascinada, pero me acuerdo que mis compañeros lo odiaron, no querían tocar otro libro en su vida, o sea, era muy fuerte, o sea, yo me acuerdo que vi esa división de la gente que ya no quería leer, la gente que sí le gustó, que fuimos pues muy poquitos del salón y así, pero siempre leíamos clásicos. Y yo me quejaba mucho con mi papá y le decía, pues es que leemos clásicos. Y me dice, es que es un librazo, está buenísimo. Y yo así de, sí, pero no puedes poner a los niños a leer esto. Claro. Porque no les gusta, porque no les llama la atención. Y yo me acuerdo que pues yo era feliz con mis libros de fantasía. Y sí hay una, pues no sé, como un rechazo. O sea, verdaderamente existe un rechazo hacia la literatura fantástica solo porque no existe. O sea, porque es ficción. Y yo digo, no entiendo. O sea, hay muchas cosas que son ficción, que son contemporáneas y que sí les gustan. ¿Por qué la fantasía, que es como más pues ligado a magia, a criaturas que no existen, a mitologías? ¿Por qué eso lo vamos a
a demeritar cuando realmente tiene un montón de trabajo detrás. O sea, para hacer la creación de un mundo totalmente nuevo, o sea, se requiere un montón de cosas, o sea, de que el lenguaje, de que las criaturas, de que el desarrollo de personajes, de cómo funciona la magia. O sea, una estructura para crear ese mundo es súper complejo y entenderlo también es súper complejo. Entonces, a mí se me hace como, o sea, no entiendo, genuinamente no entiendo por qué la gente lo hace. Mi mamá siempre ha sido pues una fanática de la fantasía, entonces siempre he tenido con quien desahogarme en ese sentido. Mi papá no es que odie la fantasía, solo que sí he notado, y no sé por qué en los adultos, como que sí hay un rechazo de que es que eso no es que no sea leer, no me ha tocado tan drástico tal vez, pero sí es como de, es que son como cosas de niños. Y yo digo, o sea, no, porque está tocando temas políticos, está tocando temas de feminismo, está tocando temas de raza, o sea, está tocando cosas muchísimo más profundas, y solo porque pues es fantasía, no lo toman en cuenta. A mí sí es algo que me molesta en exceso. Y no entiendo, o sea, y me peleo y nadie entiende, entonces no sé qué hacer ahora. Te entiendo. Yo, o sea, se me hacía interesante justo retomar lo que decías de o sea, de meritar como cierto tipo de escritura, porque al final sí es como indirectamente un ataque al autor, ¿no? Decir que es que tú escribes libros para niños, así como tú lees libros para niños, ¿no? Que no es lo correcto y tú y yo lo sabemos, pero creo que ahí entra también un poco pues sí, ¿no? De meritar en general lo femenino, lo que identificamos como inherentemente femenino, ¿no? El romance, la fantasía, etcétera, etcétera, ¿no? Porque pienso, digo, no como obra literaria, pero como obra cinematográfica, por ejemplo, Star Wars de George Lucas, que salió hace poco una entrevista donde el creador de la Guerra de las Galaxias hablaba de su creación como algo político y decía que al final la resistencia pues representaba a esos pueblos oprimidos por la colonización, por la gentrificación, por la explotación de potencias que les superan en tecnología, en poder adquisitivo, etcétera, y que el día de hoy a los rebeldes que todos apoyamos cuando vimos la Guerra de las Galaxias les llamamos terroristas en los medios. Y a mí se me hizo un gran statement para que la gente empiece a quitarse esa idea de que tú como usuario, tú como persona que consume el arte, el cine, los libros, al final tú puedes tener la propia percepción de lo que es para ti cierta obra, pero el autor es quien lo imaginó, quien lo concibió de una manera intencionada, con ciertas cosas que tenía en su mente, políticas, de religión, de raza, de género, de un montón de cosas. Y creo que viene un poco también de ahí el decir que la literatura fantástica tal o cual, porque en su mayoría son autoras mujeres las que lo escriben. Entonces a mí me parece interesante también, como en todo lo que veo, jalar un poco de la cuerda del género y ver qué me encuentro. Y eso es lo que yo encuentro, demeritar el trabajo por el género al que pertenece, pero también por quien lo escribió. Y creo que como los libros de literatura fantástica suelen tener tramas o subtramas de romance, también entra como en de ¿es eso qué? ¿Qué es eso qué? Puros cuentos de hadas o qué estás leyendo. Cuando si uno se pone a leer un libro, digo, también dentro de sus límites, ¿no? O sea, un libro bien escrito, con una buena trama, etcétera, como nuestra obsesión, ¿no? Presente. La lectura compartida. La lectura compartida, la aventura en la que estamos en este momento tú y yo, pero que podemos coincidir que es una saga que explora temas muy fuertes, temas de abuso sexual, de política, de discriminación, de cosas que yo creo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que a veces son hasta más evidentes cuando las lees en un mundo que no es el tuyo. Porque me llama la atención esta parte de lo que decíamos, ¿no? Empezamos leyendo Divergente, empezamos leyendo Los Juegos del Hambre, empezamos leyendo como un montón de cosas, ¿no? Y tú lees Los Juegos del Hambre y yo no conozco a nadie que crea que Snow es el héroe de la historia o que Katniss es la villana, por ponerte un ejemplo, ¿no? O en Divergente nadie cree que Tris esté en lo incorrecto por querer desmantelar como este sistema de opresión, de manipulación. Y de pronto cuando eso pasa en nuestro mundo real, es como que ahora los que creemos que son los malos son los buenos
y se nos modifican un poco como las brújulas morales. Entonces se me hacía interesante también preguntarte cuál crees que es el rol de los libros, de la literatura, y si quieres especificarlo a la literatura fantástica, en cómo empezamos a concebir el mundo en el que vivimos cuando empezamos a leer. Qué difícil. Es que siento que al principio yo al principio empecé a leer Divergente y lo veía y decía, no, es que este mundo está demente, están locos todos, y sí, justo tenías como planteado quién es el villano, quién es el héroe, y está todo súper claro. Pero luego empiezas a leer otro tipo de... O sea, Divergente ahora se me hace, pues no sé si simple, pero como, pues sí, simple. O sea, comparado con otras tramas que ya he avanzado. Claro. Entonces, ahora veo un mundo mucho más desarrollado. O sea, poniendo el ejemplo que estamos leyendo ahorita, estamos leyendo Trono de Cristal. Entonces, veo un mundo muy complejo, muy lleno y de personajes que están en muchos lugares al mismo tiempo. Entonces, esto me tiene una imagen completa. Y tener esa imagen completa, siento que te ayuda mucho a compararlo con lo que ves, pues, hoy en día, ¿no? Igual me acuerdo de... leí otro libro que se llama Sueños de Piedra, también hermoso, te lo voy a prestar. Pero también tenía un problema de sociedad, de cómo la gente, o sea, como de, ¿cómo se dice? Niveles sociales. Uh-huh. Entonces, de cómo se ve, pues, desde arriba, desde abajo y así, o sea, todo un esquema en el que yo dije, rayos, o sea, esto lo estoy viendo yo ahora en mi mundo, y siento que es una transición que sucede poco a poco, pero que al final pasa y que, pues, a mí sí me golpea y me duele verlo. O sea, decir cómo esto que se supone que es ficticio, que se supone que no pasa, está sucediendo, y tal vez ni siquiera igual o en peor cantidad que en el libro. Entonces eso a mí me asusta, claro. Me duele, me lastima. Pero pues es algo que pasa y siento que te ayuda a entenderlo incluso más. O sea, que te ayuda más bien a darte cuenta de las cosas. Uh-huh. O sea, como que te quita la venda de los ojos. Y ya que ya lo leíste y que lo imaginaste y que ya lo procesaste y así, y luego ves otras cosas de tu mundo, dices, o sea, es lo mismo. O sea, está pasando lo mismo, solo que en vez de esclavos son este tipo de gente o este tipo de personas que lo están sufriendo. Entonces siento que sí te quita una venda de los ojos muy grande y que al final pues te hace darte cuenta de muchas cosas. Y es muy fuerte, ¿no? O sea, darse cuenta de que algo que se supone que es ficticio, pues sí es real. Claro, me llama la atención lo que dices de que es como igual o peor que en el mundo real, porque tristemente tú y yo, como personas que lloran con los libros, que se ríen uh-huh. solas en una habitación con un libro, creo que de pronto para la gente que no lee, es un poco complejo de explicar cómo un libro, cómo palabras, cómo tinta en una hoja pueden causar como cosas, ¿no? Tantas emociones. Pero para mí he descubierto que no es en realidad sobre el contexto de lo que estoy leyendo. O sea, me explico, ¿no? Momentos emocionales de un libro no me hacen llorar en sí por lo que está pasando. Me hace llorar por lo que está sintiendo el personaje, por lo que estoy sintiendo yo, que ya me encariñé con un personaje. Y son cosas como una muerte, una enfermedad, una pelea, uh-huh. ¿no? O sea, todo el rango de emociones que podemos experimentar como seres humanos, puedes encontrarlo todo en un libro. La anticipación antes de una gran batalla, el estrés de una situación que parece que no tiene solución, el dolor profundo de una pérdida, ¿sabes? Esta como sonrisa tonta del enamoramiento, tantas cosas que podemos vivir a través de tinta en una página, que yo creo que al final no se trata del contexto, ¿no? Sino de las emociones, de lo que me está haciendo sentir, porque lo comparo con mis propias vivencias, porque lo comparo con mi propia vida, porque lo comparo con qué sentiría yo si estuviera en tu lugar como personaje que no existe, ¿no? Pero todo eso parte de una comparación con la vida real, con la vida propia, uh-huh. con la vida de alguien que conoces.
poniéndonos un poquito íntimos en este libro que estamos leyendo, tú y yo al mismo tiempo, pues hay una persona con discapacidad y siento que una de las personas que más quiero en este mundo tiene una discapacidad. Es una cosa que a mí me toca fibras muy sensibles y que me encontré a mí misma 11:30 de la noche llorando por un capítulo que no tiene, entre grandísimas comillas, nada de emocional, pero la forma en la que se describía la sensación que tenía esta persona sobre su propio cuerpo, las limitantes que le ponía el mundo por la condición en la que se encuentra, me hicieron llorar. Y me hicieron llorar no por el contexto de ese personaje, sino por cómo lo vi como espejo de mi propia vida. Y creo que ahí es una de las cosas que más valor le encuentro en la literatura fantástica específicamente, porque es algo que parecería que no es para nada como tu realidad, pero que a veces es más como tu realidad que los libros que pretenden ser muy realistas. Uh-huh. Justo, y aparte siento que, bueno, no sé si te pase, a mí no sé, me empecé a dar cuenta de eso hace como muy poquito, que estas emociones que describes, que como que están muy detalladas, que son experiencias, que son momentos, pero que pues se recargan mucho en hacerte sentir, en contarte lo que siente el personaje, no ocurren tanto con los autores masculinos. O sea, es algo que yo me di cuenta hace muy poquito, porque leí un libro de... Bueno, también tal vez me la volé. Leí a Stephen King. Entonces, pues, todo estaba como en acciones, en cosas que pasan, en, pues, obvio, el terror. Pero, claro, pues, o sea, todo... No hay emociones. O sea, los personajes hacen cosas por hacer cosas. O sea, sí te las describe, pero muy sobre la mesa. Uh-huh. O sea, muy superficial todo. Y como que no... Pues, al final no empatizo como ya estoy acostumbrada a empatizar con los libros de autoras femeninas. Entonces, claro, todo esto que describes de sentir, de las emociones, me pasa mucho más con autoras femeninas. Hace poquito también leí un libro de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero... Bueno, no importa. Habla de justo una familia que es una familia que ya está rota, porque... O sea, pasan una cuestión de cosas, pero es una familia que está rota. Entonces como que a mí me tocó cosas, o sea, mi familia no estaba rota, pero como que hay situaciones familiares que pasan que justo se asemejan a la tuya y te tocan fibras muy sensibles, y siento que ese es el poder como igual de los libros, de hacerte darte cuenta, porque a veces tú ni lo notas, o sea, son cosas que pasan y que dices, me peleé con mi mamá, o me pasó esto con mi amigo y así, pero, o lo de las limitantes incluso, o sea... Creo que son cosas que te hace darte cuenta que existen, y que cuando te das cuenta, pues sucede todo este camino de emociones, esta montaña rusa, que al final pues te hace ser más consciente de lo que vives, de tus momentos, de tus amistades, incluso de cómo desarrollas tus relaciones personales. Entonces, tus amigos, tu pareja, tu familia, o sea, creo que como que te abre un mundo emocional al que tal vez te dicen, es que lloras de todo, o que no sé qué, y es como de, o sea, sí, pero ya sé por qué. Pero tiene una explicación. Ajá, exacto, pero tiene una razón de ser. Claro, que creo que al final también de eso se trata la mirada. Uh-huh. De cuando hablamos de mirada femenina, no es necesariamente una mirada hacia lo físico, es una mirada hacia cómo sienten tus personajes, sí cómo se ven, porque creo que también es gran parte de una deconstrucción de la escritura, ¿no? Empezar a incluir la misma diversidad que existe en el mundo real en los libros, porque de pronto, como en las películas, ¿no? Todo mundo es guapísimo, uh-huh, delgado, fuertísimo, ¿sabes? Que creo que también empiezan como a suavizarse esos... como esos límites, ¿no? Empieza a existir matices entre la diversidad de personajes que puedes encontrar en un libro, pero al final para mí era importante enfocar esto hacia la mirada femenina, porque la mirada es algo mucho más complejo, y encuentro mucho sentido y mucha razón en lo que dices, de que cuando tú lees actos, y solamente actos y las acciones que los personajes están ejecutando, no llegas a empatizar con un personaje porque no sabes qué pasa adentro. Estás entendiendo perfectamente lo que sucede afuera, que creo que también es parte, ¿no? De escribir un buen libro, la contextualización física del espacio, de a lo que huele, cómo se ve, qué temperatura hay, un montón de cosas que claro que importan, pero ¿dónde queda como esta introspección, ¿no? Tú como lector no conoces a un personaje, es como... Yo lo pienso un poco a cuando tú ves una persona, ¿no? Que
poniendo el ejemplo, ¿no? Que estudia en la misma escuela que tú. Y ves cómo camina de un salón a otro, cómo entra a la cafetería, sabes qué se compra de comer todos los días porque lo ves comprarlo, lo ves comérselo, sabes a qué hora llega, a qué hora se va, pero nunca hablas con él. No puedes decir que conoces a esa persona. Y leer constantemente sobre tal hizo tal. Luego caminó hacia acá, luego hizo, luego tomó, luego le dijo a la otra persona. Sin un diálogo interno se convierte en algo muy superficial. Que no, un libro así no te hace llorar. Y creo que a veces es un poco masoquista esto de buscar libros que te hagan sentir cosas de manera como tan intensa. Pero creo que es parte de uno como lectora lo que busca. Buscas sentir, buscas entendimiento, buscas un montón de cosas que no creo que tampoco estén vinculadas con una carencia en el mundo real, pero que al final sí te llenan de cierta forma. Y para la gente que no lee es un poco raro pensar en cómo algo intangible puede llenarte de manera tangible. Sí, a mí se me hace pues justo muy fuerte lo que dices, o sea, es al final pues es un libro, o sea, son un montón de palabras en un montón de páginas, pero al final es algo que creo que hasta te ayuda a crecer como persona. O sea, yo pues no sería la que soy hoy sin todos los libros que me chuté, los malos, los buenos, los que estuvieron más o menos. O sea, creo que es algo que me ayudó muchísimo a crecer, a darme cuenta de ciertas cosas, a querer experimentar otras, porque también siento que justo, o sea, describir acciones es, pues me las imagino como están en mi cabeza, o sea, en mi mundo, en lo que conozco, como que me quedo en esta burbuja de solo lo que yo sé. Pero tener estas diferentes perspectivas de pensamiento, de diálogos internos, de emociones, o sea, creo que te permite entender muchas cosas, o sea, no solo tuyas, sino de las demás personas. Entonces tal vez te permite no solo empatizar con los personajes que quieres, sino también con los que no quieres, aunque te duela y aunque digas es que me cae re gordo. O sea, es como de, pues es que hace estas cosas porque él piensa de esta manera o ella piensa de esta manera. Entonces creo que te ayuda igual a no cerrarte a otro tipo de opiniones, a otro tipo de acciones, a otro tipo de razones por las que ocurren las cosas. A mí me parece muy, muy interesante y creo que pues leer me abre esa puerta, que al final es una puerta a un universo gigante de entendimiento, pues. De acuerdo, 100%. Creo que también algo de como de las marcas que yo pongo en mi proceso como lectora desde que uno empieza a leer por gusto, porque yo afortunadamente puedo decir que tengo el hábito de la lectura desde muy pequeña, y digo el hábito porque es eso, ¿no? Vas a leer cosas que te gusten, vas a leer cosas que no te gusten, vas a tener que leer otras cosas a fuerza, como ¿no? lecturas o etcétera, de la universidad, de lo que sea, ¿no? Pero tener el hábito de la lectura es eso. Es, no me gustó, pero quiero seguir leyendo, quiero leer otra cosa, quiero probar más géneros, más, etcétera. Pero algo que me llama y que me encuentro constantemente poniendo entre mi top de libros es el empoderamiento femenino en la literatura. Creo que regreso un poco a este punto de que lo que comparo con mi propia vida es lo que quiero leer, lo que puedo comparar con mi propia vida o lo que me puede hacer reflexionar sobre mi propia vida también, ¿no? Porque no creo que necesariamente tenga que ser descriptivo de tu vida, sino que te invite, como a partir de una comparación, de un punto, como de una intersección de tu vida con el libro, puedas empezar a pensar en otras cosas. Y sé que es algo que también disfrutas. Y me gustaría que habláramos de esta percepción y como auge de los personajes femeninos protagónicos, fuertes, pero que son fuertes a través de la adjudicación de características masculinas. No sé si lo habías pensado en este sentido, pero yo empecé a descubrir que la mujer fuerte, en un libro, en una película, etcétera, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Game of Thrones. Sí, estaba pensando justo en esta, ¿cómo se llama? La que está súper alta. Sí. Bueno, ajá. Este personaje, ¿no? Que es un personaje femenino, pero que es percibido como fuerte a través de la posesión de características inherentemente masculinas. Y algo que disfruto mucho de nuestra obsesión actual es un personaje que es fuerte de carácter, que es fuerte de temperamento, que tiene un ego muy grande, pero que nunca deja de ser femenina. Y que eso me hace amarla y tener un apego emocional a ese personaje, porque me veo como una mujer que está intentando existir en el mundo y quiere seguir siendo femenina, pero no quiere ser percibida como débil. Y creo que desde que yo empecé a abrazar mi propia feminidad
y entender que eso no me hacía más débil, empecé a amar y a buscar, de nuevo, no sé si sin querer, estos personajes que son fuertes, que son admirables, que son valientes, que son resilientes, que son un montón de cosas y que nunca pierden la feminidad. Es muy interesante porque siento que ha evolucionado mucho. O sea, los personajes que antes, pues justo identificábamos como fuertes, pues sí tenían estas connotaciones, pues como rasgos masculinos. Incluso, de hecho, por ejemplo, a mí me gusta mucho El Señor de los Anillos y pues lo que tiene que hacer Erwin, que es la hija de uno de los reyes, es vestirse de hombre, es agarrar o sea, como ir encapuchada, pues. Pero, por ejemplo, la elfo, que es novia de Aragorn, pues es como más un accesorio, como una mujer fuerte, a pesar de que es fuerte desde su frontera, ¿sabes? Pero siento que no se planteó adecuadamente, o sea, no en los libros y en la película. Entonces, pues se queda en eso, en que es solo un personaje más femenino, en que está bonita, en que es un elfo y que, pues desde donde está dando su vida. Y ya, pero no está en la guerra ni nada de eso. Entonces, como que ya por eso, por no estar en la lucha como todos los demás, ya no es tan relevante como pensaríamos. Claro. Y ahorita creo que este empoderamiento se da y me gusta mucho cómo se está dando en nuestra nueva obsesión. Porque creo que no le quita su esencia y creo que es lo más valioso, o sea, del personaje. Que nunca se le arrebata esta feminidad y que ella puede seguir pues haciendo todas sus locuras y siendo fuerte y estando en una guerra, pero le gustan los vestidos y le gusta verse bien, o sea, y aunque esté a punto de hacer una misión, ella se ve perfecta, porque eso es lo que a ella le gusta y porque ella recalca 1000 veces que le gusta mucho la ropa y que le gusta mucho leer y eso no la hace pues más débil de nada, de ningún sentido, y siento que recalcarlo en este tipo de personajes se me hace súper importante. Y aparte, creo que me gusta mucho esta diferente perspectiva de feminidades. O sea, porque incluso aunque a una le guste mucho la ropa, a otra puede gustarle pues mucho pelear, pero tal vez no es como el pelear que pensaríamos de un hombre y así. Claro. Entonces creo que te da una diversidad de feminidades, de feminidades diferentes, que al final se expresan de manera diferente todas, y eso a mí me encanta porque son pues muchísimas formas de ver una mujer reflejada, de ver la diversidad que pasa y cómo actúan desde esa feminidad para aumentar y pues darle más pues trayectoria a la trama y cómo afectan sus decisiones y que son importantes sus decisiones, o sea, que no se quedan en solo ser bonitas o en solo verse bien o en ser un adorno o en, es que venía con no sé quién. No, o sea, sus acciones son importantes y al final sus emociones afectan, sus acciones afectan, sus historias son súper importantes y son muy valiosas, y creo que cómo lo están haciendo ver ahora, pues no solo nuestra obsesión, sino como que siento que ya se está dando mucho más en otro tipo de sagas. Entonces a mí me gusta mucho, la verdad, y creo que sí nos abre un panorama gigante para no solo ver un tipo de feminidad, sino ver pues muchísimas más que existen. Claro, o sea, yo creo que si quieres crear un personaje o al final una gama de personajes, ¿no? Porque pues un libro no es de un solo personaje, lo crean, y creo que como personas nos definimos en comparación a otras personas, y creo que pasa un poco con los personajes. No decides a quién amas y a quién odias porque amas a uno más que a otro, porque otro te cae peor que otro, ¿no? Entonces, creo que se tiene que empezar por retar esa feminidad hegemónica, ¿no? Que, digo, este personaje del que estamos hablando posee características estereotípicamente femeninas, que creo que sí, pero creo que no está mal. Creo que no habla de y no pretende hablar de una feminidad hegemónica, sino al contrario, busca incluir estos elementos femeninos que vemos, como la dulzura, le gustan los dulces, le encanta el chocolate, le encanta la ropa, le encantan los vestidos, le encanta el maquillaje, lee novelas de romance, es como, ¿sabes? Todas estas características combinadas con una voluntad de hierro, con una historia que importa, con una
Además que esto creo que define muchas cosas dentro de ese universo, pero dentro de muchas sagas, dentro de su propio universo, que su historia es la más importante. Y no solo su historia es la más importante para ella misma, y no es la más importante porque la estamos leyendo desde su punto de vista, que creo que es algo también importante, ¿no? Ujú. Es la historia más relevante para todos los personajes, ¿no? Es la historia que a lo mejor no afecta directamente al otro personaje que estás leyendo, pero las decisiones que ella toma lo tocan y le cambian, y ¿no? Entonces creo que es esta construcción de un personaje femenino como algo complejo, porque es un personaje que también se equivoca, que también pues tiene un carácter un poco raro, que es fuerte, que tiene pues características que a veces te hacen decir como ¿por qué? O qué coraje, o qué tristeza, etcétera, etcétera. Pero creo que a través de esa complejidad puedes empatizar con ella. Y se empieza a deconstruir también esta idea de la feminidad como algo asociado a la perfección, que es un gran riesgo. Y creo que con esta como intento de perfeccionar siempre como a tus personajes femeninos y que sean súper, terminas quitándoles mucha de la personalidad que es necesaria para que una lectora mujer pueda leer ese personaje y decir, me veo. Igual siento que es algo que se toca más con personajes, bueno, también los secundarios, pero creo que en específico los principales es algo que ha pasado como... Ay, es que me acuerdo mucho de... Yo tengo un trauma con Crepúsculo porque yo lo leí y no me gustó, amigos, una disculpa. No, está bien. Pero creo que era esta parte de tener un personaje femenino, o sea, para... No sé si... ¿Para qué? La verdad, para notar ese desarrollo del personaje gigante. O sea, no sé, pero... No sé para qué estaba ahí. No, de verdad, es que no lo sé. Era un desarrollo de... Es que es la chica tímida, es la chica que no habla, es la chica única y diferente, como en Wattpad lo decía, y que pues nadie la quería, ¿no? Y así. Y como que se siguió mucho este patrón de que esos eran los personajes femeninos principales, o sea, única y diferente que después ya es perfecta y ya todo el mundo la quiere. Y entonces es como de, o sea, no, ¿por qué va a ser eso? Si hay, o sea, si yo sí me enojé mucho cuando lo leí porque dije, es que no entiendo a esta mujer, o sea, no tiene nada, literal, está ahí. No tiene personalidad. No tiene personalidad, está súper seca y está ahí de la nada ya, es perfecta. Entonces yo decía así como de no, o sea, y me enojé mucho con esos libros. Y luego ya, pues, o sea, me di cuenta yo que era un patrón que estaban siguiendo como de, pues para que se notara su desarrollo de personaje, no lo sé. Pero el punto es que a mí sí me enojaba porque decía, es que yo necesito un personaje que esté definido, o sea, que me muestre quién es desde el inicio. Y creo que ahora se da mucho más eso. O sea, que ya, a pesar de que sean personajes distintos, y creo que también abre la puerta a que muchas personas tienen historias importantes, ¿sabes? O sea, que no tienes que ser tímida, callada, que no hables, que nadie te pele para tener una historia que de la nada ya se vuelva relevante. O sea, que si no puede ser una persona, cualquier tipo de persona, y esa historia es importante, porque al final pues depende de lo que hagas y de lo que dices y de cómo te relacionas y de pues tu mundo y tu contexto para que esa historia sea importante. Entonces creo que eso es como muy valioso ahora, tener esta variedad. Incluso los personajes secundarios que tenemos ahorita, pues luego son súper interesantes. O sea, a pesar de que digas, no, el personaje principal es pero tengo otros 20 personajes que se están desarrollando al mismo tiempo. No siento, o sea, sí entiendo que es más importante la historia de esta persona, pero no siento que las otras sean menos importantes. Claro. Solo porque no son las principales, ¿sabes? Entonces eso se me hace súper valioso porque al final descubres justo que todas las historias son importantes y aportan y son valiosas y aportan a la trama. Entonces creo que eso es un nuevo campo que ha abierto tener personajes de diversas feminidades y así. Y que al final pues nutren tu trama y la hacen mucho más interesante porque ya no tienes personajes secos, personajes osos, o sea, tienes personajes importantes y tienes personajes diferentes, que es lo que importa, yo creo, y que es lo que hablamos justo de la diversidad de situaciones. Sí, además que me parece importante esto que dices de que todos los personajes son interesantes e igualmente importantes, y algo que me parece particularmente interesante de esta saga es que no todo el mundo la ama. Es más, yo me atrevería a decir que la mayoría de los personajes que leemos no la quiere, la odia, no sé, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? La envidio,
no sé, o sea, desde la envidia hasta el odio, hasta el miedo, hasta pasan un montón de cosas. Y todos los personajes tienen una opinión diferente de esta persona, como sucede en la vida real. Y creo que también está tocar piso, como con esta realidad de no todo el mundo te ama. Y por tanto no todo el mundo ama a este personaje. Y a lo mejor tú la amas y lees el punto de vista de un personaje que la odia y te enojas, ¿no? De que, pero si yo la amo. Sí, pero no, existe como esta complejidad. Y creo que cuando pones ese ingrediente de que no todos aman al personaje, sobre todo si estamos hablando de un personaje femenino, se empieza a tratar algo muy interesante que es, no importa si el personaje masculino no la ama. No importa si el personaje otro la envidia, no importa si este otro personaje la odia, ella es ella y ella es como su propia persona, ¿no? Porque creo que de pronto también empezamos a ver esta ola como de que el personaje femenino solo era importante a través de una mirada masculina, ¿no? O solo era importante a través del interés romántico, ¿no? Como el caso de Bella, o sea, es importante y es interesante por con quién se relaciona, no por quién es ella misma, ¿no? Entonces creo que empiezas a añadirle capas de complejidad, pero que también empiezan a tratar un tema que para mí es valiosísimo en los libros y en cualquier tipo de arte en realidad, que veamos a las mujeres como sus propias personas y que no se nos hagan valiosas, hermosas, valientes, etcétera, solamente cuando las vemos a través de la mirada masculina. Sí, es algo que se daba mucho antes, mucho, en exceso tal vez, exceso de mirada masculina. Pero sí, a mí también se me hace súper valioso que ya las personas pues sean valiosas por ser personas. Y creo que es muy interesante lo que dices, de que pasa como en la vida real y de que la gente ya... O sea, creo que te das cuenta de que no eres monedita de oro para caerle bien a la gente, pues. Y creo que es muy interesante al final ver cómo a pesar de eso se siguen relacionando y sigue existiendo pues este grado de importancia que tiene, porque pues así es la vida. O sea, no eres importante por a quién le caes bien y a quién le caes mal. Es importante porque eres una persona genuina, porque sigues siendo tú. Porque mientras no te dejes como influenciar por lo que los demás dicen o lo que los demás piensan o lo que los demás van a creer que haces, pues al final es tu esencia la que mantienes. Y creo que es súper importante compartir, como que no es ser tú porque los demás quieren que seas esa persona, sino ser tú porque pues así te gusta ser y así eres y ya. Y creo que es algo que nos comparten los libros y que nos expresan de manera muy explícita. Entonces, creo que es muy valioso al final tener esta perspectiva. Y pues sí, recalcar que las miradas, pues al final solo son eso. O sea, son miradas, no te definen, no te dictan cómo tiene que ser la vida, no deberían influenciarte en ningún sentido, sino que pues solo te están viendo y pues, qué padre. Pero pues a ellos, ¿qué les importa, no? Lo que yo haga con mi vida, lo que yo tome de decisión y así. Y creo que es mucho lo que pasa en el libro. O sea, al final ella hace las cosas porque ella quiere hacer las cosas. Y creo que eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. O sea, hacer las cosas porque las quiero hacer, no porque me dicen que las haga, ¿sabes? Entonces creo que es al final, es que me suena a títere todo esto. O sea, de que la mirada al final, o sea, mirada de quien sea, es ser un títere, porque eso es lo que quieren que yo haga. Y creo que no va por ahí. O sea, creo que es importante cortar esa cuerda y moverme yo solita. Y creo que eso es lo que hacen los personajes ahora. Y así han evolucionado y es algo que me gusta ver y que disfruto, por supuesto. Qué bonita metáfora, Caro. Me dolió la cabeza de sentir de estar de acuerdo contigo. Pero justo como que me parece un pensamiento muy lindo y creo que en sí podríamos definir la esencia de los libros o cualquier tipo de arte como eso, como retar, ¿no? Esos límites internos y externos. Me gustaría terminar el programa con ese pensamiento, Caro. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tenemos libros que terminar. Entonces, a leer se ha dicho. Muchas gracias por estar aquí, Carito. Me encanta platicar contigo de estas cosas. Creo que eres una mujer extremadamente inteligente. Y estoy muy contenta de poder compartir esta intersección en nuestras vidas que es la lectura. Muchas gracias por acompañarnos, Carito. ¿Alguna idea que quieras? Pues lean mucho, la verdad. Es muy divertido y creo que no se cierren por lo primero que lean y que no les guste. Creo que es algo muy importante porque yo creo que, como dicen, para gustos los colores. Entonces pasa lo mismo con los libros y creo que te abre ventanas hermosas y al final
te hace descubrir cosas de ti mismo que no sabías que existían. Entonces yo creo que privatizarnos de la lectura no es bueno. De acuerdo. Y consigan un, ¿cómo se dice? Como una compañera de lectura. Una compañera de porque lectura. hace todo más liviano. Sí, estoy de ¿Tienes acuerdo. con quién llorar? Estoy de acuerdo, Caro. Si no te gusta leer es porque no has encontrado el libro correcto. Justo. Yo estoy convencida de eso. Entonces, busquen los libros que sean correctos para ustedes y nos vemos la siguiente semana para hablar sobre el feminismo y sus interseccionalidades. Muchas gracias por escucharnos.